Hola. Gracias por estar aquí. Esta es una historia original de Hidden Revenge Family, y tomó un giro que realmente no viste venir. Entremos en materia. El metal golpeó contra el metal con tanta fuerza que resonó en mi cráneo. Me impulsé para salir del espacio de acceso al reactor. Hombros raspando las manos de acero negras de grasa y residuos de refrigerante. 48 horas, sin dormir, sin comida de verdad, solo números de cafeína y un fragmento de código malicioso que intentó cegar a un submarino nuclear en mar abierto. Lo apagué a las 3:12. A las 3:14, ya estaba. Salí. No me duché, no me cambié, ni siquiera me senté. Como mi hermana tenía una cena de compromiso y faltar habría sido un crimen mayor que cualquier otra cosa, simplemente me detuve. Así funcionaba mi familia. Bajé del transporte de la base 2 horas después y caminé directamente hacia el tráfico de Manhattan como si todavía tuviera autorización para ignorar las consecuencias. Mi mono estaba rígido por el aceite seco. El polvo de acero se adhería a mis botas. Mi mano olía a calor de máquina y disolvente. Le Bernard estaba sentado allí como. Siempre fue así. Cristales limpios, dinero discreto, gente dentro que nunca había tenido que pasar por nada en su vida. Entré de todos modos. La anfitriona levantó la vista, sonrió automáticamente, y luego se quedó congelada a mitad de la sonrisa. Sus ojos se posaron en mis botas, luego en mis mangas, luego en mi cara. Señora, ¿es usted? Estoy aquí para la cena de compromiso de Britney Aye. Abrió la boca y luego la cerró. Dudó lo suficiente como para contarme todo, pero se hizo a un lado. Por supuesto, el comedor ya estaba lleno. Cristal, bajo. Iluminación, conversaciones que sonaban sofisticadas. Mis botas golpearon el suelo de mármol más de lo debido. Las cabezas se giraron. La gente se fijó. Siempre lo hacen cuando no perteneces al lugar. Britney era fácil de reconocer. Estaba de pie cerca del centro de la sala como si fuera la dueña del lugar. Vestido blanco con detalles de cristal que reflejaban la luz. Cabello perfecto, postura perfecta, el tipo de sonrisa que solo aparece cuando hay público. Me vio y simplemente se detuvo. Ni sorprendida, ni confundida, simplemente se detuvo. Luego caminó hacia mí. Lentamente, sus tacones resonaban como si midiera cada paso. No me abrazó, ni me saludó. Me miró de arriba abajo, lenta y deliberada, como si inspeccionara algo que pudiera tirar. Luego se rió. No fuerte, no dramática, solo seca, aguda, controlada. Les dije a todos que trabajabas en electricidad, dijo. No me imaginaba que aparecerías en harapos en mi cena de compromiso con un oficial de la Marina. Algunas personas cercanas rieron entre dientes. Tranquila, educada, segura. No respondí. Mi madre ya se estaba moviendo. Beatriz me agarró la manga con tanta fuerza que arrugó la tela. ¿Qué estás haciendo? Siseo. Tienes este aspecto y vienes aquí. ¿Intentas avergonzarnos? Sus uñas se clavaron en la tela. Ve por la parte de atrás, dijo. Ahora, antes de que te vea alguien importante. Miré su mano, luego a Britney, y después al hombre que estaba justo detrás de ella. El teniente comandante Hayes, uniforme impecable, que le quedaba perfecto, el tipo de hombre que sabía exactamente cómo se veía y se aseguraba de que todos los demás también lo supieran. Él no. No dijo nada. No hizo falta. Sus ojos me recorrieron una vez. Rápido, desdeñoso. Evaluación completada. No valía la pena el esfuerzo. Cambié ligeramente de postura, el suelo frío bajo mis botas. Sentía que mi cuerpo seguía dentro de la cámara del reactor, procesando números que no perdonaban errores. Estoy aquí para cenar, dije. Britney ladeó la cabeza. Estás aquí para armar un escándalo. Estoy aquí porque me invitaste. Eso la hizo sonreír aún más. Oh, sí, dijo. Simplemente lo supuse. Tendría suficiente sentido común como para limpiarte primero. La gente a nuestro alrededor nos observaba atentamente. Nadie intervino. Nunca lo hacen.
El agarre de mi madre se intensificó. Sal por la puerta de atrás. Me solté la manga. No con fuerza. Lo suficiente. Estoy bien. Britney suspiró como si yo fuera un problema que tuviera que manejar públicamente. Dios, Abby, dijo, siempre haces lo mismo. Tomó una copa de vino de un camarero que pasaba. Tinta, cara, de esas que dejan marca. La sostuvo con soltura, girándola de inmediato. Luego dio un paso. Más cerca. Lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Por encima del aceite en mi ropa. No podía simplemente aparecer como una persona normal por una noche, dijo en voz baja. Luego, sin apartar la mirada, inclinó la copa. El vino se vertió en una línea lenta y controlada directamente sobre la parte delantera de mi bota. Golpeó la puntera de acero y se extendió de un rojo oscuro, mezclándose con el aceite negro que ya había empapado la superficie. Corrió por las ranuras cerca de la suela y luego goteó sobre el suelo de mármol. Nadie habló. Nadie se movió. La habitación simplemente lo contuvo. No retrocedí, no reaccioné, no alcé la voz. Metí la mano en el bolsillo, saqué un pañuelo doblado y primero limpié la esfera de mi reloj. El cristal estaba manchado de grasa. Lo limpié con cuidado, asegurándome de que pudiera ver la hora, 3:57. Luego levanté la vista, no hacia Britney, sino hacia Hayes. Él me miró a los ojos por primera vez, probablemente esperando algo, enfado, vergüenza, cualquier cosa que pudiera clasificar. No le di nada de eso. En cambio, hablé. Su credencial de acceso termina en el 7149, dije. La autorización de nivel 3 rota cada 90 días. Última actualización, hace 12 días. Su expresión cambió ligeramente, pero lo noté. La gente como él no se sorprende a menudo. Cuando lo hacen, se nota en los detalles más pequeños. ¿Cómo lo harías? Empezó. No respondí. Doblé el pañuelo una vez con el lado limpio hacia afuera y lo guardé en mi bolsillo. Britney parpadeó entre nosotros, su sonrisa vaciló por medio segundo antes de volver a su sitio. Lindo truco, dijo. Memorizando números de edad ahora. Esa es tu gran habilidad. No respondí. No era necesario porque el vino seguía goteando. Un sonido lento y constante al golpear el mármol. Tic, tic, tic. Nadie se rió esta vez. Miré hacia abajo una vez la mancha que se extendía por mi bota. Aceite y vino mezclándose en algo más oscuro, más espeso. Luego me di la vuelta y pasé junto a ellos. Nadie me detuvo. Ni mi madre, ni Brittany, ni Hayes. La anfitriona me vio marcharme sin decir una palabra. El aire nocturno era más frío de lo que debería. Seguí caminando hasta que el ruido del restaurante desapareció tras mí. Entonces saqué mi teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Bien. Subí al transporte que me esperaba y le di al conductor una única ubicación. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Mientras el coche se alejaba, volví a mirar mi bota. La mancha ya había empezado a secarse. No me molestó. He visto cosas peores que se adhieren. De vuelta en el metro, el aire cambió de inmediato. Frío, controlado, silencioso de una manera que significaba que todo lo importante estaba sucediendo tras los muros. Entré en la sala de servidores y cerré la puerta tras de mí. Filas de máquinas, luz azul, zumbido bajo. La cafetera de la esquina seguía encendida. Un goteo lento resonaba en la habitación, constante, pausado. Dejé el teléfono, estiré los hombros una vez y me senté frente al terminal. Entonces empecé a teclear. No me quité las botas. Me senté, me crují los nudillos una vez y abrí el sistema como si nunca me hubiera ido. El acceso a metadatos de nivel 5 no hace preguntas. No le importa tu aspecto ni tu apariencia. ¿Dónde has estado? Simplemente abre puertas y sabes dónde llamar. Y yo sabía exactamente dónde llamar. Primero inicié sesión a través de la consola de mantenimiento.
acceso eléctrico, inofensivo, aburrido, invisible, el tipo de inicio de sesión que nadie detecta a menos que algo ya esté en llamas. Luego giré. 2 comandos, una tecla. La interfaz cambió. Limpia, silenciosa, sin color, sin ruido, solo datos brutos. Ahí es donde reside la verdad. Primero escribí el nombre de AI. Sin dudarlo. Su perfil apareció al instante. Rango, autorización, historial de asignaciones. Autorizaciones de compra, todo limpio, demasiado limpio. Quienes siguen las reglas dejan desorden. Errores, correcciones, pequeñas inconsistencias, los registros perfectos no existen. Reduje el filtro. Registros de transacciones, últimos 6 meses, nada. Lo extendí a 12. Todavía nada obvio. Me recosté un poco, mirando la pantalla. La cafetera seguía goteando detrás de mí, constante y molesta. Extendí la mano, agarré la taza y di un sorbo sin mirar. Fría. No importaba. Fui más allá. Los metadatos no mienten, pero no. Tampoco te ofrezcas voluntario. Tienes que hacer la pregunta correcta. Así que dejé de buscar transacciones y empecé a buscar patrones, rutas de enrutamiento, grupos de marcas de tiempo, superposiciones de autorización. Ahí es donde la gente se equivoca. Extraje los lotes de adquisiciones vinculados al nivel de autorización de AIES y realicé una referencia cruzada con los ID de los proveedores. 3 empresas aparecieron repetidamente. 2 eran contratistas estándar de la Marina. La tercera se registró hace 9 meses. Sin historial previo. Hice clic. Sitio web limpio. Lenguaje genérico. Avanzado. Soluciones de telecomunicaciones. El tipo de frase que no significa nada pero suena cara. Propietaria, Brittany Ayes. Lo dejé reposar medio segundo. Luego seguí. Revisé cada transacción entre la autorización de Ayes y la empresa de Britney. Ahí estaba. No era obvio, no era evidente, simplemente no cuadraba. Cada envío estaba marcado al valor de mercado, pero los metadatos contaban una historia diferente. Discrepancias de peso, inconsistencias en las rutas, confirmaciones de entrega que no coincidían con los registros satelitales. Hice los cálculos, 40%. Margen de beneficio, consistente en cada lote, ni descuidado, ni aleatorio, calculado. Abrí una nueva ventana y comencé a reconstruir el rastro. Transacción por transacción, fecha, hora, clave de autorización, ruta de enrutamiento. El dinero no desaparece. Simplemente se mueve silenciosamente. Rastreo las transferencias salientes. No fueron a la cuenta principal de Britney. Por supuesto que no. Pasaron por 2 intermediarios. Empresas fantasma registradas en el extranjero. Sin vínculos directos en papel. Luego llegaron a un fideicomiso. Islas Caimán. Me incliné hacia adelante. Ligeramente, con los dedos apoyados en el teclado. Claro, murmuré. Cantidad total 2.4. 4 millones. Fondos de equipo del presupuesto de la Marina agotados. Me quedé allí un segundo mirando el número, sin sorprenderme, solo confirmándolo. Detrás de mí, la cafetera dejó de gotear. La habitación se quedó en silencio. Volví a sacar los registros de autorización de Aye y los comparé con los ciclos de facturación de Britney. Coincidencia perfecta. Él aprobó los contratos. Ella infló los costos. Dividieron la diferencia. Simple, limpio, prisión federal. Debería haber parado. Ay. Eso fue suficiente. Pero algo no cuadraba. Las startups no aparecen de la noche a la mañana con contratos de defensa. Incluso las falsas necesitan capital. Inversión inicial. La busqué. Los documentos de la empresa de Britney mostraban una inyección limpia de fondos hace 8 meses. Capital privado. Sin fuente declarada. Ahí es donde la gente se vuelve perezosa. Esconden el dinero después de que empieza a circular, no antes. Cambié de base de datos.
Registros civiles, registros de préstamos, solicitudes de hipotecas. Aparecieron 3 resultados, todos vinculados a la misma fecha. Hice clic en el primero, Harrison. Segundo, Beatatrice. Tercer acuerdo de garantía conjunta. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Abrí los documentos. Ahí estaba. Valor estimado de la dirección de la casa. Cuentas de jubilación listadas como garantía secundaria. Monto del préstamo, $800,000. Interés variable, 12%. Me quedé mirando la pantalla, hice los cálculos automáticamente. Lo firmaron todo. Cada página, cada cláusula. Britney no invirtió su propio dinero. Usó el de ellos. Su casa, su futuro, y no se lo dijo. ¿Para qué era realmente? Seguí desplazándome. Cláusula de garantía. Si la empresa incumplía, eran responsables. Completamente, exhalé lentamente por la nariz. Eso es descuidado, dije en voz baja. No el fraude. Eso fue limpio. Esto era personal. Si el Departamento de Defensa señalaba a Hayes, la auditoría no se detendría en él. Seguiría el dinero directamente a Britney, luego directamente al préstamo, y mis padres estarían justo en medio de todo. No como víctimas, como firmantes, cómplices. A los cargos federales no les importa la intención. Solo papel. Me recosté en mi silla, con los ojos aún fijos en la pantalla. Por un segundo, imaginé a mi padre en la mesa de la cocina firmando documentos que no había leído completamente. Confiando en Britney porque parecía segura. Mi madre de pie detrás de él preguntando si era seguro y Britney sonriendo, diciéndoles que era una oportunidad. Volví a tomar el café y di otro sorbo. Seguía frío, no importaba. La habitación parecía más pequeña ahora, no por las máquinas, sino porque la ecuación había cambiado. Esto no era solo corrupción. Esto era la configuración, y entraron directamente en ella. Golpeé el borde del escritorio una vez pensando. Podría llamarlos, advertirles, decirles que se retiren para que un abogado se prepare antes de que algo suceda. Podría cerrarlo en silencio, borrar el rastro. No sería la primera vez que entierro algo más grande que esto. Mi mano se cernió sobre el teclado. Luego volví a mirar la pantalla, las firmas, los números, el patrón. Britney no solo mintió. Calculó exactamente cuánto valían y usó todo. Eso. Dejé la taza de café con cuidado. No se oyó nada. Entonces me enderecé en la silla. Bien, dije en voz baja. Abrí una nueva línea de comandos de terminal. Sin interfaz, sin barandillas de seguridad, solo entrada. Escribí Export Log Full Trace Youth Level 5. El sistema se detuvo durante medio segundo y luego pidió confirmación. No dudé. Enter. Apareció la barra de progreso. Luego azul, moviéndose lentamente de izquierda a derecha. Los datos comenzaron a extraerse. Cada transacción, cada autorización, cada ruta de enrutamiento, con marca de tiempo. Verificado, bloqueado, sin ediciones, sin eliminaciones, sin posibilidad de negación. Lo vi avanzar. 10%, 20, 30, ya no había vuelta atrás. No cogí el teléfono, no envié ningún mensaje, no advertí a nadie porque las advertencias solo importan a quienes no eligieron esto. Y Britney, ella lo eligió todo. 60% 70. La sala se llenó del suave zumbido de los servidores trabajando más. Apoyé los codos en el escritorio, con la mirada fija en la pantalla. 85-90-95 completado. La barra parpadeó una vez y luego se estabilizó en una línea azul fija. Me quedé allí un segundo. Más tiempo. Luego cerré la terminal. Sin dramas, sin discursos, simplemente terminado. Detrás de mí, la cafetera volvió a hacer clic, comenzando otro goteo lento. Me levanté, estiré los hombros y tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Mientras caminaba hacia la tienda, el brillo azul del monitor se reflejó en los paneles de vidrio, parpadeando una vez antes de estabilizarse.
Limpio, frío, definitivo. Y en algún lugar de la ciudad, una lámpara de araña iluminaba una habitación donde nadie tenía idea de lo que ya estaba en marcha. Yo no lo sabía. Me cambié de ropa cuando recibí la llamada. Mi padre no me preguntó cómo estaba, ni dónde había estado. Simplemente me dio una hora y colgó. Eso me lo dijo todo. Conduje hasta allí esa misma tarde. La misma casa, el mismo camino de entrada, la misma puerta principal por la que había entrado 1000 veces de pequeña. Nada parecía diferente. Ese es el problema con los desastres lentos. Parecen normales hasta que dejan de serlo. Entré sin llamar. El aire olía a limonada y a algo cocinado hacía horas. Limpio, controlado, familiar de una manera que antes significaba seguridad. Ya no. Todos estaban en la sala de estar. Britney estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta como si hubiera pasado por algo traumático. Maquillaje perfecto, ojos ligeramente rojos como si hubiera practicado primero frente al espejo. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia afuera como si no quisiera formar parte de ello, pero se quedó de todos modos. Mi padre estaba sentado a la mesa, con la postura erguida, las manos planas sobre la superficie, esperando. Cerré la puerta tras de mí y entré. Nadie dijo. Hola. Britney sorbió por la nariz, secándose los ojos como si necesitara recordarles a todos que era la víctima. No pensé que realmente vendrías, dijo con voz temblorosa. Me dijeron que estuviera aquí, dije. Eso marcó la pauta. Mi padre se inclinó hacia adelante y deslizó un trozo de papel por la mesa hacia mí. Sin preámbulos, sin explicaciones, solo papel. Siéntate, dijo. No lo hice. Me quedé de pie, mirando el documento sin tocarlo. ¿Qué es esto? Lo leerás, dijo. Luego lo firmarás. Simple, claro, definitivo. Lo recogí. Lenguaje legal, formato limpio, ya notariado, desheredación, ruptura total de vínculos legales, sin derecho a bienes familiares, sin participación en asuntos financieros, sin disputas futuras. Lo leí una vez, luego otra vez más despacio. Detrás de mí, Britney dejó escapar un sollozo silencioso. No puedo creer que me hagas esto, dijo. Confiaba en ti. No la miré. ¿Qué hice exactamente?, pregunté. Se enderezó, apretando la manta con más fuerza. Intentaste entrar en mi ordenador, dijo. Siempre has estado celosa, Abby. Siempre. No podía soportar que yo realmente construyera algo. Exhalé lentamente. Eso es lo que vamos a decir. Sus ojos se clavaron en los míos. Esa es la verdad. Mi padre me interrumpió antes de que pudiera responder. No importa, dijo. Lo que importa es la percepción. Lo miré. ¿Percepción? Sí, dijo. Tu hermana está construyendo una empresa. Está comprometida con un oficial de la Marina. Tiene un futuro que afecta a más que a ella misma. Golpeó el papel. ¿Y tú? Hizo una pausa como si estuviera eligiendo la palabra correcta. Mantenimiento del trabajo. Ahí estaba. Ni enojado, ni emotivo, solo desdeñoso. No podemos permitir que arrastres eso hacia abajo, dijo. Ni con rumores, ni con un comportamiento como este. Sostuve su mirada. Entonces la solución es borrarme. La solución es proteger lo que importa, dijo. Detrás de él. Mi madre se movió ligeramente pero no se dio la vuelta. No dijo ni una palabra. Esa fue su decisión. Britney olfateó. De nuevo, más suave esta vez. No quería que llegara tan lejos, dijo. Pero no nos dejaste otra opción. La miré por un segundo. Casi lo admiré. El control, la oportunidad. Se adelantó a la historia antes de que la alcanzara. Me pintó como el problema. Los hizo actuar antes de que pudieran pensar. Eficiente. Movimiento equivocado. Bajé la mirada al papel. El bolígrafo estaba a su lado, listo,
esperando. Esperaban una pelea, una defensa, una explicación. Así es como suele ser esto. Pero yo no estaba aquí para, discutieron. Tomé el bolígrafo. Britney dejó de llorar. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Incluso mi madre giró la cabeza lo suficiente para mirar de reojo. Creían que estaban ganando. Antes de firmar, miré fijamente a Britney. Su expresión se mantuvo durante medio segundo, luego se tensó. Hablé con calma. $800.000, dije. Préstamo a nombre de mamá y papá. Tasa variable del 12%. Silencio. Continué. Usaste su casa como garantía. Cuentas de jubilación como respaldo. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No lo miré. Mis ojos permanecieron fijos en Britney. ¿Crees que puedes ocultar eso en una auditoría de tercer año? Apretó la mandíbula con fuerza. Los músculos de su cuello se tensaron ligeramente. No respondió, no lo negó, ni siquiera lo intentó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi padre nos miró a ambos. Britney. No se movió, no parpadeó. Britney, repitió, con más firmeza. Ella se giró hacia él lentamente. Está resuelto, dijo. Eso fue todo. Resuelto. Sin explicación. No. Denegado. Resuelto. Asentí una vez. Buen plan, dije. Veamos cuánto dura. Bajé el bolígrafo al papel. Sin dudar, sin pausa. Firmé con un movimiento limpio. Tinta sobre papel. Final. Luego lo deslicé de nuevo sobre la mesa. El sonido fue suave, pero se oyó. Mi padre lo recogió inmediatamente como si temiera que cambiara de opinión. Britney dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Alivio. Esa fue la primera emoción real que mostró en toda la noche. Los miré a ambos. Entonces hablé. Este contrato, dije, es lo único que has hecho bien en 30 años. La expresión de mi padre se endureció. Basta ya. No discutí, no alcé la voz. No había nada más que decir. Me giré hacia la puerta. Mi madre seguía junto a la ventana. Esta vez no se giró, no me detuvo, no me llamó por mi nombre. Esa fue su respuesta. Abrí la puerta y salí. El aire se sentía diferente, no más ligero, sino extraño, separado, como si algo se hubiera roto. Dejé todo a mis espaldas. La casa permaneció en silencio. Nadie me siguió. Nadie lo intentó. Caminé hasta mi coche, entré y me quedé allí un segundo con las manos en el volante. Sin ira, sin arrepentimiento, solo claridad. Ellos tomaron su decisión. Yo también. Arranqué el motor y me marché sin mirar atrás. Dentro de la casa, el papel seguía sobre la mesa con mi dibujo firmado, una ruptura limpia, legalmente vinculante, exactamente lo que querían, exactamente lo que yo necesitaba. Porque cuando llegara la auditoría, y llegaría, no habría ninguna confusión sobre mi situación. Sin responsabilidad compartida, sin influencia emocional, sin lazos familiares que proteger, solo hechos y consecuencias. El papel se deslizó por la mesa en mi memoria, ese suave sonido repitiéndose una vez en mi cabeza. Luego se movió, se alisó, se convirtió en algo más ligero. Tela moviéndose sobre suelo pulido. Un vestido rozando una alfombra roja en algún lugar lejos de esa casa. Y supe exactamente a dónde conducía eso. Me dejé el abrigo puesto, negro, largo, lo suficientemente sencillo como para ocultar todo lo que importaba. 3 semanas fue todo lo que necesité. Ese fue el tiempo que le tomó a Britney convertir el fraude en un evento estelar. La gala militar ya estaba en pleno apogeo cuando llegué. Los ballet parking hacían fila afuera. Autos negros, chóferes que no miraban hacia arriba dentro. Era más ruidoso que Le Bernardin, pero más silencioso de otra manera. Ruido controlado, gente que sabía cómo comunicarse sin decir nada.
Crucé las puertas principales. Nadie me detuvo. Los uniformes te permiten superar la mayoría de las barreras, incluso cuando intentas ocultarlas. El abrigo cubría mi uniforme de gala por completo. No se veían insignias, ni cintas, solo una silueta que no encajaba con la sala. Ese era el objetivo. El salón de baile estaba lleno. Fácilmente 200 personas. Altos funcionarios, contratistas, donantes, personas que tomaban decisiones a puerta cerrada y lo llamaban política. Candelabro sobre el techo, iluminación dorada tenue, todo pulido. Britney estaba de pie cerca del centro otra vez. La misma posición que antes, otra sala. Esta vez llevaba algo plateado. Joyas que captaban la luz con cada movimiento. Hayes estaba de pie junto a ella. Relajado, seguro, con una mano apoyada en su espalda como si fuera dueño de la situación. Mis padres se movían entre la multitud cercana, sonriendo, asintiendo, aceptando las felicitaciones como si se las hubieran ganado. Observé durante unos segundos, luego entré. El sonido de mis botas era más suave sobre la alfombra, pero la gente aún lo notó. Siempre notan lo que no encaja. Las cabezas se giraron, las miradas siguieron. No reconocimiento, evaluación. La seguridad lo notó más rápido que nadie. 2 de ellos comenzaron a moverse hacia mí de inmediato. Antes de que me alcanzó, Britney me vio y se quedó paralizada. Fue rápido, un destello, luego pánico. Pánico real. No el tipo controlado que usaba en la casa. Esto era diferente. Agarró el brazo de Hayes, se inclinó, dijo algo rápido en voz baja. Su postura cambió de inmediato, sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en mí. Entonces Britney se giró hacia seguridad. Sáquenla de aquí, dijo, sin siquiera bajar la voz. Llévenla a algún lugar fuera de la vista. No quiero eso. Miren en mi evento. Uno de los guardias asintió y cambió de dirección. Se acercaron como si yo ya fuera un problema. Señora, dijo el primero con cortesía pero firmeza. Necesitamos que se dirija hacia aquí. No discutí, no me resistí, ni siquiera miré a Britney. Dejé que me guiaran hacia el borde de la sala. Eso es lo que pasa con la gente que cree tener el control. No cuestionan la cooperación. La dan por sentada. Nos detuvimos cerca de una columna al costado del salón de baile, un poco más oscura, fuera de la vista principal. Perfecto. Quédese aquí, dijo el guardia. Ya lo resolveremos. Asentí una vez. Retrocedió, pero no se fue del todo. Lo suficientemente cerca para reaccionar. Lo suficientemente lejos para sentir que lo tenía todo bajo control. Suficiente para mí. Me recosté contra la pared, con las manos relajadas a los costados. Desde allí, podía verlo todo. Britney ya se había recuperado. Sonreía de nuevo, postura perfecta, hablando con un grupo de oficiales como si nada hubiera pasado. Ahí estaba a su lado, observando de vez en cuando, pero sin preocupación. Mis padres permanecieron cerca del centro, asimilando la situación. Parecían tranquilos. Esa era la parte importante, porque la comodidad vuelve a la gente descuidada. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el teléfono. Nadie se dio cuenta. Lo desbloqueé y abrí una interfaz segura que no existía en ningún sistema público. Sin aplicaciones, sin iconos, solo una línea de comandos. Escribí 8 caracteres, cortos, cifrados, precargados. El tipo de comando que no se explica. Luego pulsé enviar. No pasó nada. No de inmediato. Bloqueé la pantalla y guardé el teléfono en el bolsillo. Luego miré mi reloj. 1958, 2 minutos. Al otro lado. En la sala, un camarero pasó con una bandeja de bebidas. Se oyeron risas desde una de las mesas. Alguien chocó ligeramente un vaso. Todo normal. Así es como siempre se ve justo antes de que se rompa. 1959, cambié ligeramente de postura, con la mirada fija en el centro de la sala. Britney levantó su copa, dirigiéndose a un pequeño grupo.
Hayes asintió. Mi padre estaba justo detrás de ellos, orgulloso. Mi madre sonrió como si esta fuera la recompensa. 2000. Empezó pequeño, un sonido tenue. Luego otro, luego bip bip bip. Cabezas. Se giró. No hacia mí, sino hacia la barra. Luego hacia las mesas. Todas las terminales de punto de venta de la sala se iluminaron en rojo al mismo tiempo. El sonido se propagó rápidamente. Beep, beep, beep. Una tras otra. Tarjetas rechazadas, transacciones fallidas, servidores bloqueados, clientes sacando sus carteras e intentándolo de nuevo. El mismo resultado. Beep. Un gerente corrió hacia una de las terminales, tocando la pantalla como si eso fuera a solucionarlo. No sonó. La sala cambió. Aún no era un caos. Confusión. Eso es peor. La sonrisa de Britney se desvaneció. Solo por un segundo. Luego se giró hacia el empleado más cercano. ¿Qué está pasando?, espetó. El empleado vaciló. Estamos revisando, señora. Revise más rápido, dijo. Esto es inaceptable. Hayes intervino, sacando su tarjeta. Pase de nuevo, le dijo al camarero. El camarero lo hizo. Ve. Rechazada. Frunció el ceño. Probó con otra. Ve. Mismo resultado. Ahora la gente hablaba. No en voz alta, pero lo suficiente. Preguntas, miradas, dudas. El gerente se movió rápidamente por la sala, susurrándole a Britney. Observé cómo su rostro cambiaba en tiempo real. Confianza, irritación, luego comprensión. Tomó la terminal y miró la pantalla. Sus ojos se movían rápidamente. Luego miró a Hayes. Esto no es posible, dijo. No respondió porque lo sabía. Me separé lentamente de la pared, aún en la sombra, aún sin ser notado, porque ahora todos los miraban. Britney se giró hacia la multitud, forzando una sonrisa. Solo un pequeño problema del sistema, dijo con voz débil. Más alto. Lo resolveremos en un momento. Nadie le creyó. No del todo, porque el dinero no falla así sin motivo, y la gente en esa sala entendía de sistemas. Miré mi reloj de nuevo. 2001, justo a tiempo. La cuenta corporativa vinculada a su empresa acababa de ser marcada automáticamente, activada por una discrepancia, una muy específica, del 40%. No me acerqué, no dije nada. Simplemente observé porque este no era el evento principal. Esta era la primera grieta. Al otro lado de la sala, Britney. Lo intentó de nuevo. Otra tarjeta. Otro terminal. Pitido. Esta vez más fuerte. O tal vez solo lo pareció. Apretó la tarjeta con más fuerza. Hayes intervino, bajando la voz. Detente, dijo. Ella lo miró fijamente. Arréglalo, dijo. Él no se movió. No volvió a intentar alcanzar la máquina. Eso me lo dijo todo. La habitación ya no era ruidosa. Era tensa, controlada. La gente observaba atentamente, midiendo, recalculando. Me quedé donde estaba, en la oscuridad, exactamente donde ella quería que estuviera porque desde aquí podía verlo todo. Y nadie me vio. El pitido continuó, ahora más suave, pero constante como una advertencia que nadie podía apagar. Entonces, en algún lugar detrás de las paredes, comenzó un sonido diferente. Metálico, pesado, el sonido de una cerradura abriéndose, limpio, definitivo, y lo cortó todo. El sonido metálico no resonó. Cortó limpio, pesado, definitivo. Todos lo oyeron. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los vasos quedaron a medio camino de los labios. Incluso el leve zumbido de la habitación pareció bajar de tono, y entonces las puertas se abrieron. No rápido, no dramático, simplemente preciso. 2 agentes de seguridad uniformados. Entró primero.
No era personal del evento, ni seguridad privada. Una postura diferente, un enfoque diferente. Detrás de ellos, entró el almirante Sterling. 5 estrellas. No hace falta presentación para alguien así. La sala cambió en el instante en que cruzó el umbral. La gente se enderezó instintivamente. Las conversaciones se apagaron por completo esta vez. El poder no necesita volumen. Cambia el ambiente. Me quedé donde estaba, en la sombra, observando. Britney lo vio un segundo después, y todo en ella se puso en su sitio. El pánico de antes desapareció, reemplazado instantáneamente por una oportunidad. Pasó junto a uno de los guardias sin preguntar, alisándose el vestido con una mano, corrigiendo su postura a mitad de camino. Hayes la siguió medio segundo detrás. Más despacio, más cauteloso. Britney se movía rápido. Demasiado rápido. Almirante Sterling, gritó, con voz brillante, controlada, con la suficiente confianza como para sonar segura. Llegó hasta él antes que nadie. Extendió la mano. Sonrisa perfecta. Señor, soy Britney Hayes, dijo. Represento a... No se detuvo, ni siquiera la miró. Pasó de largo como si ella no estuviera allí. Su mano se quedó en el aire, congelada. Por un segundo, no comprendió lo que acababa de suceder. Eso es lo que pasa con la gente que construye su mundo sobre el reconocimiento. Cuando no llega, se estancan. La sala lo notó. Claro que sí. 200 personas viendo a alguien importante ignorar a alguien que intenta ser importante. Eso deja huella. Hayes se detuvo tras su expresión, que se tensó ligeramente. Bajó la mano. Antes de que pudiera seguir la suya. Buen instinto. Demasiado tarde. El almirante Sterling siguió caminando en línea recta a través del salón de baile hacia el rincón más oscuro de la sala, hacia mí. No me moví, no di un paso adelante, no corregí mi postura. Me quedé exactamente donde estaba, de espaldas a la pared, con el abrigo puesto, porque si venía hacia mí, sabía exactamente dónde encontrarme. Sus pasos eran firmes, controlados. El sonido de sus zapatos contra el suelo rompía el silencio con cada paso, no fuerte, solo claro, intencional. La multitud se movió. Se separó sin que se lo dijeran. Mis ojos lo siguieron, luego siguieron la dirección en la que se movía hacia mí. El reconocimiento no llegó de inmediato. Se extendió como una lenta onda. La gente empezó a girarse, a mirar, a intentar averiguar qué se habían perdido. Lo vi acercarse. Sin sorpresa, sin reacción, solo confirmación. Se detuvo a unos pocos metros delante de mí. Lo suficientemente cerca. Luego retrocedió un paso, preciso, medido, y levantó la mano. Saludo completo, forma perfecta, director, dijo. Su voz resonó, no fuerte, pero... No tenía por qué ser así. La sala lo escuchó, cada palabra. El sistema de navegación del submarino es seguro gracias a ti, continuó. Te debo la vida. Silencio absoluto. Ni ruido de fondo, ni movimiento, solo el impacto. Detrás de él, pude ver a Britney todavía de pie, todavía asimilando. Su expresión había cambiado. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo más parecido al miedo. Hayes no se movió. No habló, pero sus ojos se clavaron en mí. De verdad, se clavaron. Ya no con desdén. Calculadores. Demasiado tarde para eso también. Bajé la mirada por medio segundo y luego devolví el saludo. Limpio, eficiente. Sin movimientos innecesarios. Integridad del sistema confirmada, dije. Simple, directo, sin artificios. El almirante Sterling bajó la mano y se giró ligeramente hacia el centro de la sala. Allí estaba, el asiento, de terciopelo rojo, reservado, intacto. Todos sabían para quién era. Caminó hacia él sin dudarlo, extendió la mano, lo retiró y luego se giró y me miró de nuevo. Este asiento le pertenece, dijo. Y luego inclinó su. Ni un asentimiento, ni un reconocimiento, ni un respeto.
Fue entonces cuando la realidad se hizo patente. No solo quién era yo, sino dónde me encontraba. La gente empezó a moverse físicamente como si necesitaran reajustar la distancia. De Britney, de Hayes, de mí. Mis padres se quedaron inmóviles cerca del centro. La boca de mi padre ligeramente abierta. El rostro de mi madre pálido. Ya no me miraban como antes. No con desdén, ni con enfado, simplemente perdidos. Ya no sabían dónde ubicarme. Ese es el problema cuando te etiquetan mal. Algo importante. No sabes cómo corregirlo después. Me alejé de la pared, despacio, con cuidado. Cada movimiento controlado, los ojos seguían. Claro que sí. Llegué al centro de la habitación y me detuve junto a la silla. No me senté todavía. No me apresuré. Me giré ligeramente, dejando que la luz iluminara lo suficiente del uniforme bajo el abrigo. No del todo revelado. Todavía no. Britney finalmente se movió. 2 pasos hacia adelante. Peso inestable, dijo, con la voz más débil ahora. ¿Qué es esto? Nadie le respondió. Ella miró a Hayes. Él no le devolvió la mirada. Eso le dijo más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Se volvió hacia mí, con los ojos buscando, desesperada ahora. Abby, dijo más suavemente. ¿Qué está pasando? La miré por primera vez esa noche. La miré de verdad. Luego no dije nada porque esta no era la parte en la que yo explicaba. Esta era la parte en la que ella entendía. El almirante Sterling retrocedió, dándome espacio. La habitación permaneció en silencio, esperando, observando. El sonido de sus zapatos resonó una vez más contra el suelo mientras se apartaba, rápido, controlado, y duró lo suficiente como para fundirse con otra cosa. El suave clic de un botón. Mi mano se movió hacia la parte delantera del abrigo y comencé a desabrocharlo. Abrí el abrigo. Sin prisa, un botón a la vez. La tela cayó lo suficiente como para que la sala viera lo que se había estado perdiendo todo este tiempo. Clase A, insignia completa, nivel de director, cintas alineadas, limpio, merecido. Nadie habló, nadie se movió. El cambio fue instantáneo. Se puede sentir cuando una sala recalcula. Tú. Mi padre emitió un sonido. Ni una palabra, solo algo atascado en su garganta. Mi madre ni siquiera lo intentó. Su rostro palideció, sus ojos fijos en mí como si mirara a una extraña que supiera su nombre. Britney dio un paso atrás, luego otro. Su confianza no se quebró esta vez. Se derrumbó. Ahí permaneció inmóvil, pero su postura cambió, rígida ahora, alerta, como si finalmente comprendiera la situación en la que se encontraba. Me quité el abrigo por completo y lo dejé caer sobre mi brazo. Luego di un paso adelante, lento. Controlado, cada paso medido. Nadie me detuvo. Nadie siquiera lo consideró. Llegué a la mesa central. Superficie de cristal, limpia, reflectante, perfecta. Dejé el abrigo en la silla de al lado. Luego saqué una carpeta. 40 páginas, encuadernadas, indexadas, marcadas. La dejé caer sobre la mesa, plana. El sonido rompió el silencio, más agudo que cualquier otra cosa en la habitación. Apoyé una mano ligeramente sobre ella. Luego miré a Hayes. No a Brittany, a él. Teniente comandante Hayes, dije. Mi voz no necesitaba elevarse. Se transmitía. En fin. Desviaste $2,4 millones en fondos para equipo naval a través de una IP estática registrada a nombre de la empresa de tu prometida. Ninguna reacción. Todavía no. Ejecutaste la transferencia el 14 de marzo, continué. Usando una cadena de autorización que asumiste que no sería auditada hasta el tercer trimestre. Ahora lo entendí. No las palabras, sino la especificidad. La gente no reacciona a las acusaciones, reacciona a los detalles. Apretó la mandíbula ligeramente. Moviste los fondos a través de 2 cuentas fantasma, dije, y luego los consolidaste en un fideicomiso en las Islas Caimán.
bajo propiedad en capas. Toqué la carpeta una vez. Página 12, dije. Marca de tiempo de confirmación de enrutamiento verificada. La habitación permaneció en silencio, pero ya no estaba vacía. Era pesada. Britney dio un paso al frente de repente. No, dijo, sacudiendo la cabeza. No, no es eso. No la miré. No lo reconocí. Tu error, dije, todavía concentrado en Ayes, fue asumir que nadie en mantenimiento lee los metadatos. Eso surtió efecto porque no fue un insulto. Fue una corrección. La voz de Britney se elevó. Está mintiendo. Ella se enfureció. Esto es una locura. Se abalanzó sobre la mesa con rapidez, desesperada. Su mano buscó los dedos de la carpeta. Ya la estaba cerrando como si pudiera romperla y borrar todo lo que había dentro. No me moví, no la detuve, no hacía falta. Una mano interceptó la suya antes de que tocara el papel. Seguridad, no personal del evento, un agarre firme y diferente, controlado. Luchó contra él. Suéltame, gritó. Se lo está inventando, mamá. Papá, está mintiendo. Esa palabra otra vez, mentir. Siempre es la primera. Defensa cuando la verdad ya es visible. Desvié la mirada. No a Britney, sino a mi padre. Estaba allí, todavía tratando de comprender, todavía tratando de encontrar una versión de esto en la que no estuviera involucrado. Le hablé directamente. Firmaste el acuerdo de garantía, dije. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Qué? Firmaste la extensión de la hipoteca, continué. Y vinculaste tus cuentas de jubilación como garantía secundaria. Abrió la boca, la cerró, sin decir palabra. No disminuí la velocidad. Si la empresa incumple, eres responsable, dije. Completa. Cantidad más intereses. Britney negó con la cabeza violentamente. Basta, dijo. Deja de hablar. No la miré. La Auditoría Federal se activó esta mañana, dije. Revisión automática basada en discrepancias en las adquisiciones. El rostro de mi padre palideció. ¿Qué auditoría?, preguntó. La relacionada con los 2,4 millones, dije. Silencio. Entonces terminé. Su casa ya ha sido embargada, dije. Transferida bajo la autoridad del Departamento de Defensa en espera de investigación. Eso fue todo. La habitación no se movió, pero algo dentro se rompió. Mi padre retrocedió medio paso. No, dijo en voz baja. Eso no es posible. Mi madre finalmente se giró completamente hacia mí. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. La miré a los ojos. Estoy diciendo que el banco ya no es dueño de tu casa, dije. Y tú tampoco. Britney se zafó del agarre de seguridad. ¿Cómo te atreves?, espetó, con la voz quebrándose. No puedes entrar aquí. Y se detuvo porque finalmente se dio cuenta de que esto no era una conversación. Era una informe. Los hechos no discuten. Son contundentes. Aye seguía inmóvil, pero su rostro había cambiado por completo. Sin color, con los ojos fijos en la carpeta como si fuera un arma que no supiera cómo desarmar. Claro que lo sabía. Hombres como él siempre saben exactamente cuándo se ha cruzado la línea. Solo esperan que nadie se dé cuenta. Deslicé la carpeta ligeramente sobre la mesa. No hacia Britney, sino hacia él. Se incluye el rastreo completo, dije. Cada transferencia, cada autorización, cada marca de tiempo, sin amenazas, sin emoción, simplemente completo. Britney nos miró alternativamente, respirando más rápido. Esto es ridículo, dijo. Esto es acoso. Voy a llamar a mi abogado. Hazlo, dije. Se quedó paralizada. Porque lo dije con demasiada facilidad. Me incliné ligeramente hacia atrás, apoyando la mano en el borde de la mesa. Tráelos, dije. Agradecerán la documentación. Abrió la boca.
No salió ninguna palabra. La habitación permaneció cerrada. Nadie entró. Nadie interrumpió. Porque a este nivel, todo el mundo sabe cuando algo ya está decidido. Detrás de las paredes, un sonido. Empezó a crecer. Débil al principio, luego más fuerte. Una ballena a lo lejos. Sirenas. Militares. Acercándose. Britney lo oyó. Su respiración cambió de inmediato. Rápida. Superficial. No, susurró. No respondí. No hacía falta. El sonido se acercó, se volvió más agudo, cortando el silencio como todo lo demás. Esta noche, mi padre miró hacia la entrada como si pudiera ver a través de las paredes. Mi madre se agarró al borde de una silla para mantenerse firme. Britney volvió a negar con la cabeza, retrocediendo lentamente. Esto no está pasando, dijo. Esto no es real, pero lo fue, y todos en esa habitación lo sabían ahora. Las sirenas no se detuvieron. Se hicieron más fuertes y venían directamente hacia nosotros. Hacia nosotros. Las sirenas no se atenuaron. Se detuvieron justo afuera. Luego botas, múltiples, rápidas, coordinadas. Las puertas se abrieron de golpe esta vez. Sin vacilación. 15 agentes del CIS entraron como si ya conocieran el plano. Sin confusión, sin movimientos desperdiciados. 2 fueron directamente a las salidas. 2 a los pasillos laterales. El resto se dispersó por la habitación en una limpieza limpia. Placas en alto, voces bajas. Manos firmes. Agentes federales. Nadie se mueve. Eso fue suficiente. Nadie discutió. Nadie siquiera lo intentó. La sala se cerró al instante. No me moví. No retrocedí. No avancé. Solo observé porque esta parte ya estaba escrita. Britney se giró hacia la entrada, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. No, dijo. No, no, no. Esto es una locura. Uno de los agentes se acercó directamente a ella. Señora, dijo con calma y control. Necesito que se aleje de la mesa. Ella negó con la cabeza violentamente. No lo entiendes, dijo ella. Ha habido un error. Otro agente se colocó detrás de Hayes. Teniente comandante Hayes, dijo. Permanecerá donde está. Hayes no discutió, no se resistió, ni siquiera miró a Britney. Su rostro se había puesto completamente pálido, no sorprendido, no enojado, simplemente vacío. Lo sabía. Britney se volvió hacia él al instante. Esto es culpa tuya, espetó. Dijiste que estaba cubierto. Él no respondió. Ni siquiera parpadeó. Fue entonces cuando lo comprendió con fuerza. Retrocedió, sacudiendo la cabeza. No, repitió, ahora más suave. No, esto no es. Uno de los agentes intentó agarrarla del brazo. Ella lo apartó bruscamente. No me toques, gritó. La sala se estremeció. No por el volumen, sino por la pérdida de control. Retrocedió tambaleándose, tropezando ligeramente con la alfombra. Perdió el equilibrio. Por un segundo, pareció que iba a caerse. Entonces se sostuvo. A duras penas. Su mano se alzó instintivamente. Una de sus uñas se rompió limpiamente contra el borde de la mesa. Se quedó mirándolo fijamente durante medio segundo, como si ese fuera el problema. Luego levantó la vista, con los ojos desorbitados. Fue él, dijo, señalando a Hayes. Me obligó a hacerlo. No sabía lo que estaba pasando. Solo firmé lo que me dijo. Hayes no se movió, no se defendió, no lo negó. Simplemente se quedó allí, en silencio. Eso lo empeoró todo. Britney se volvió hacia los agentes. No lo sabía, dijo con la voz quebrada. Lo juro, no lo sabía. Uno de los agentes dio un paso al frente. Más cerca.
Puedes hacer una declaración más tarde, dijo. Ahora mismo, tienes que obedecer. Ella no lo hizo. Por supuesto que no lo hizo, porque la obediencia solo funciona cuando la gente acepta la realidad. Y ella aún no había llegado a ese punto. Sus ojos se movieron de nuevo, buscando algo a lo que aferrarse. Entonces se posaron en mí, y todo cambió. Abby, dijo, suave, pequeña, no era la voz que había usado antes. No era la del restaurante, no era la de la casa. Esta era real. Se movió rápidamente hacia mí, pasando el agentes, más allá de la mesa. Antes de que alguien pudiera detenerla, me agarró la parte delantera del uniforme, con los dedos apretados, desesperada. Abby, por favor, dijo con la voz quebrándose. Trabajas en inteligencia. Tienes contactos. ¿Puedes arreglar esto? Su agarre se intensificó. Somos familia, dijo. No puedes dejar que me hagan esto. La sala observaba atentamente. Porque esta era la parte donde las cosas suelen cambiar, donde alguien se ablanda, donde la historia importa, donde la sangre cuenta. Bajé la mirada hacia sus manos, hacia la tela. Ella sostenía, luego bajó hasta mis botas. La mancha seguía allí, más oscura ahora, seca. Aceite y vino mezclados en algo permanente. Dejé que eso se asentara por un segundo. Luego me incliné ligeramente, lo suficiente para poner mis ojos a la altura de los suyos. De cerca, pude ver todo lo que intentaba ocultar. El pánico, el cálculo, el miedo, todo. Hablé con calma. No tengo una hermana. Las palabras impactaron más que cualquier otra cosa esa noche. Se quedó paralizada por un segundo. La confusión rompió el pánico. Lo que susurró. No cambié mi tono. Me hiciste firmar una separación legal hace 3 semanas, dije. Desheredación total, sin vínculos financieros, sin responsabilidad. Su agarre se aflojó un poco. Continué. Ese documento no solo me saca de tu vida, dije. Me aísla de tu deuda, tu fraude, tus cargos. Sus ojos se abrieron de par en par, comprendió. Demasiado tarde. Esto no es un castigo, dije. Es un procedimiento. Eso la destrozó por completo. Sus rodillas cedieron antes de que los agentes se movieran. 2 de ellos entraron. Inmediatamente, la agarraron de los brazos y tiraron de ellos hacia atrás. Luchó. Débil ahora, descoordinada. Espera, no, por favor, Abby. Jadeó. El metal hizo clic. Áspero. Final. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. El sonido resonó en la habitación. Limpio, inconfundible. La obligaron a arrodillarse. Allí mismo, sobre la alfombra. Su vestido se arrugó bajo ella. El cabello se despeinó. La imagen que había construido durante años se derrumbó en segundos. Brittany Ayes, una de las agentes, dijo, voz clara y firme. Está arrestada por conspiración para cometer fraude contra la Marina de los Estados Unidos, mala conducta financiera y delitos federales relacionados. Ella no escuchó el resto. Seguía mirándome, aún con esperanza, aún buscando algo que ya no estaba allí. Ayes fue el siguiente. No se resistió. No habló. Simplemente se dio la vuelta. Dejó que le tomaran los brazos. Dejó que lo esposaran. Sin luchar. Sin negarlo. Simplemente terminó. Mi padre se quedó paralizado. Mi madre no se movió. Ninguno de los dos habló porque no quedaba nada que decir. La habitación comenzó lentamente a... Respiré de nuevo, en silencio, con cuidado, como si nadie quisiera ser notado. Me enderecé, ajustándome la manga una vez. Sin prisas, sin reacción, simplemente hecho. Los agentes comenzaron a llevar a Brittany hacia la salida. Tropezó una vez, luego otra, perdiendo el equilibrio al intentar recuperar el equilibrio. No disminuyeron la velocidad, no era necesario. El sonido de los puños cambió al moverse.
Metal contra metal, corto, seco. Luego cambió, se suavizó, se convirtió en algo más silencioso, porcelana rozando madera, una taza que se deja en algún lugar lejos de esta habitación. Y. Así, sin más, se acabó. Dejé la taza antes de que hablara. 6 meses bastaron para que todo el ruido desapareciera. Ni cámaras, ni titulares, ni discursos dramáticos en la sala del tribunal, solo papeleo, cargos presentados, pruebas entregadas, negociaciones de culpabilidad fracasadas, sentencia dictada. 15 años cada uno, federales, limpios, definitivos. Hayes fue el primero. Britney lo siguió 2 días después. Instalaciones separadas, mismo resultado. Ninguna apelación que importara. Sin margen de maniobra. Eso es lo que pasa cuando el juicio termina. Mis padres no fueron a prisión. No llegaron tan lejos. Pero perdieron todo lo que les hacía sentir que importaban. La casa desapareció en cuestión de semanas. Subastada discretamente. Sin ceremonia, sin sentimentalismos. Sus cuentas de jubilación quedaron arrasadas por la cláusula de garantía. Lo que quedó apenas cubría los gastos legales. Se mudaron a un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. Una habitación, paredes delgadas, sin privacidad, sin ilusiones. No los visité, no los llamé, no hacía falta. Porque cuando algo termina bien, no vuelves a comprobarlo. Si aún no ha terminado. El café estaba casi vacío, mediodía, sin prisas, solo unas pocas personas trabajando en sus portátiles y un barista al que no le importaba quién entrara. Él ya estaba allí cuando llegué. Harrison. Se levantó cuando me vio. Demasiado rápido, como si hubiera olvidado cómo funcionaba su cuerpo. Parecía mayor, no de una manera sutil. De una manera que se nota cuando todo se derrumba a la vez. Hombros caídos, ojos cansados, manos temblorosas. No extendió la mano, no intentó abrazarme. Bien, aprendió algo. Me senté. Frente a él, sin decir nada. La mesa era pequeña, redonda, sin nada detrás de lo que esconderse. Tragó saliva antes de hablar. Gracias por venir, dijo. No respondí. Asintió como si lo esperara. Una taza estaba frente a él, intacta. La mía era fresca, negra, sin azúcar, sin distracciones. La miró, luego me miró a mí. No sabía a dónde más ir, dijo. No era cierto. Pero era la mejor versión que tenía. Dejé que el silencio se instalara. Se movió. En su asiento, con las manos juntas, luego separadas. No sabía qué hacer con ellas. Tu madre, empezó, y luego se detuvo. No lo ayudé. Lo intentó de nuevo. No estamos bien, dijo. Tomé un sorbo de café. Todavía caliente. Bien. ¿El apartamento es? Dudó buscando la palabra adecuada. Es temporal. No, no lo era. Pero lo dejé decirlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo necesitamos un poco de tiempo, dijo. Para recuperarnos. Dejé la taza con cuidado. No se oyó nada. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tiene que ver conmigo?, pregunté. Se sobresaltó. Solo un poco. Luego asintió. Claro, dijo. Por supuesto. Respiró hondo esta vez. Teníamos esperanzas. Hizo una pausa de nuevo. Tienes contactos influyentes. Ahí estaba, directo al grano. Tal vez podrías ayudarnos a recuperar la casa, dijo o algo similar, solo hasta que. No. No alcé la voz, no interrumpí bruscamente, simplemente respondí. Claro, inmediato. Parpadeó, procesando. Ni siquiera terminé, dijo. No hacía falta, dije. Silencio. Bajó la mirada. En la mesa, luego volvió a mirarme. Esto no es cuestión de orgullo, dijo. Lo perdimos todo. Lo sé. Dije, ya sabes, repitió como si eso cambiara algo.
Firmé el documento, dije. Recuerda que eso impactó. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. No pensamos que llegaría tan lejos, dijo en voz baja. Claro, que no. La gente como ellos nunca lo hace. Asumen que hay un límite donde alguien más se detendrá. No lo hay. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Por favor, dijo. Esa palabra no le pegaba. Ni antes, ni después. Nunca. Tu madre y yo, se detuvo con la voz ligeramente quebrada. Lo sentimos. Volví a coger la taza, di otro sorbo. La dejé reposar. Entonces lo miré. De verdad lo miré. No lo sientes porque te equivocaste, dije. Se quedó paralizado. Lo sientes porque te pillaron. Las palabras no resonaron. No hacía falta. Se quedaron ahí, entre nosotros. No discutió. No se defendió. Porque no había una versión de esto en la que pudiera hacerlo. Dejé la taza despacio, con control. La elegiste a ella, dije cada tiempo. Él asintió. Una vez. Pequeño, débil. Sí, dijo. Y ella eligió dinero, dije. Otro asentimiento. Y ahora me pides que lo arregle, dije. No respondió porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Metí la mano en el bolsillo y saqué un billete doblado, $20. Lo puse sobre la mesa para el café, no para él. No soy parte de esto, dije. Miró el billete, luego me miró a mí. Sigues siendo nuestra hija, dijo. No, dije, sin enojo, sin emoción, simplemente correcta. Lo era, dije, hasta que decidí que no valía la pena conservarme. Eso lo decidió todo. Final. Me puse de pie, la silla se deslizó ligeramente hacia atrás contra el suelo. Sin prisa, sin dudar. Mientras me ajustaba la manga, eché un vistazo a mis botas. Otro par, mismo modelo, limpias, pero aún recordaba la mancha. De vino, mezclada, permanente. Ese trapo que usé esa noche, dije, mirándolo, una vez mantuvo operativo un submarino. No, habló. Miles de personas están vivas gracias a él, continué. Dejé que eso se asentara durante medio segundo. Tu traje, yo. Dijo, echando un vistazo rápido a lo que llevaba puesto, era solo una tapadera. No era un insulto, solo una comparación. Cuídense, añadí. Ni calor, ni frío, simplemente terminado, me di la vuelta y salí. La campanilla sobre la puerta del café sonó una vez al cerrarse tras de mí. Afuera, el aire estaba limpio. El tráfico se movía como siempre. La gente pasaba sin mirar. Normal. A eso es a lo que el mundo vuelve. Normal. Mis pasos eran firmes contra el pavimento. Las botas golpeaban el hormigón con un ritmo constante. Sin prisa, sin vacilación. Una camioneta negra esperaba en la acera. Motor encendido. El conductor ya miraba la puerta. La abrí, entré y la cerré tras de mí. Adelante, dije. El auto arrancó suavemente, incorporándose al tráfico sin esfuerzo. No miré atrás. No había nada allí para mí. Ni familia, ni asuntos pendientes, ni cabos sueltos, solo una operación completada, limpia, silenciosa, definitiva. La ciudad seguía girando a nuestro alrededor como si nada hubiera pasado. Porque para la mayoría de la gente, nada había pasado. Y ese era el punto. La pantalla se oscurece. Antes de que la verdad realmente termine. Pero el resultado sigue siendo el mismo cada vez. No me sentí victorioso cuando terminó. Esa es la parte de la que la gente no habla. Piensan que cuando todo se derrumba, cuando la verdad sale a la luz, cuando las personas correctas caen, se supone que debe sentir algo grande. Alivio, satisfacción, cierre. Yo no. Simplemente vi las cosas con claridad por primera vez. Eso es lo que realmente cambió. Porque la lección más difícil no fue lo que hizo Britney.
No fue el fraude. No fue la traición. Me di cuenta de cuánto tiempo había ignorado lo que tenía delante. Solía pensar que mantener la paz me hacía más fuerte, quedarme callada, dejar que las cosas pasaran, no reaccionar cuando alguien cruzaba la línea. Me decía a mí misma que estaba siendo paciente, madura, mejor que la situación. No lo era. Estaba posponiendo una decisión que no quería tomar. Hay una diferencia entre estar tranquila y ser pasiva. Y lo aprendí por las malas, porque cada vez que elegía el silencio, alguien más ocupaba ese lugar. Y lo usaron en mi contra. No una vez, sino repetidamente. Esa es la parte que la gente pasa por alto cuando escucha historias como la mía. Se centran en el final. No se fijan en el patrón. Nada de lo que pasó en esa gala empezó esa noche. Se había estado gestando durante años. Pequeñas cosas, comentarios que no me sentaron bien. Decisiones tomadas sin mí. Momentos en los que me redujeron a algo más pequeño para que otra persona se sintiera más importante. Y cada vez que sucedía, me decía a mí misma que no era para tanto. Así es como funciona. No te afecta de golpe. Se manifiesta poco a poco hasta que se vuelve normal. Y una vez que es normal, es más difícil cuestionarlo porque ya no reaccionas a un momento puntual. Reaccionas a un sistema. Esa es la palabra que me gustaría que usara más gente. Sistema. Porque eso es lo que es cuando el mismo comportamiento se repite una y otra vez. Y una vez que lo ves así, todo cambia. Dejas de preguntarte, ¿por qué hicieron esto? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué lo permití? Eso no es culpa. Eso es control. Porque no puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar cuánto tiempo permaneces en una situación que ya te está mostrando la verdad. Aprendí a dejar de escuchar lo que decían y a prestar atención a lo que hacían. Esa es la información real. La gente miente. Modifican su tono. Reinterpretan los hechos. Se posicionan como les conviene en cada momento. Pero el comportamiento se repite y la repetición es información. Britney no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Ella era constante, ambiciosa, calculadora, dispuesta a usar lo que estuviera disponible, incluyendo a la familia. Simplemente no lo etiqueté lo suficientemente pronto. Y como no lo etiqueté, no respondí a ello. Así es como se pierde posición. No porque alguien te domine, sino porque lo malinterpretas. También aprendí otra cosa. Familia no significa automáticamente seguridad. Esa es una frase difícil de aceptar para la gente porque va en contra de lo que nos enseñan. Nos dicen que la familia es apoyo, lealtad, protección. Y a veces lo es, pero no siempre. A veces la familia es solo proximidad, historia compartida. Eso es todo. Y si basas tus decisiones en la suposición de que la familia siempre te elegirá, te perderás el momento en que no lo hagan. Mis padres no se despertaron un día y decidieron traicionarme. Tomaron una serie de decisiones. Cada una lo suficientemente pequeña como para justificarla. Cada una acercándolos a una posición en la que yo ya no era una prioridad, hasta que finalmente dejé de ser parte de ella. De la ecuación en absoluto. Así es como sucede. No a través de una gran decisión, sino a través de un patrón. Y una vez que ese patrón es claro, tienes dos opciones. Lo enfrentas o sigues adaptándote a él. Elegí mal durante mucho tiempo. Me adapté. Ajusté mis expectativas, bajé mis estándares, puse excusas para cosas que no merecían excusas, y todo lo que logré fue enseñarles a todos a mi alrededor que lo toleraría. Eso es lo que a la gente no le gusta oír, pero es cierto. Lo que toleras se convierte en tu línea de base. Y una vez que es tu línea de base, la gente no la cuestiona, confía en ella. Así que cuando me detuve, cuando dejé de explicar, dejé de ajustar, dejé de intentar arreglar cosas que no me correspondía arreglar. Todo cambió. No porque ellos cambiaran, sino porque yo lo hice. Y ese cambio es silencioso. No hay anuncio, no hay momento dramático, solo una decisión y luego coherencia. No discutí en el restaurante. No me defendí en casa. No negocié en la gala.
Simplemente seguí adelante con la. Tenía la información y dejé que el resultado siguiera su curso. Esa es otra lección que aprendí. No necesitas ganar todas las interacciones. Necesitas posicionarte de manera que el resultado sea inevitable. Eso es diferente. Ganar una discusión se siente bien en el momento, pero no cambia nada a largo plazo. El posicionamiento sí, porque una vez que estás en la posición correcta, el sistema trabaja a tu favor, no en tu contra. Y a los sistemas no les importan las emociones. Les importa la estructura, los hechos, el momento oportuno. Ahí es donde reside el verdadero control. No por ser más ruidoso, ni por ser más convincente. Por ser preciso, por entender cómo funcionan realmente las cosas y usar ese conocimiento. No expuse a Britney porque estuviera enojado. Si hubiera estado enojado, lo habría hecho demasiado pronto, demasiado fuerte, demasiado desordenado, y ella habría encontrado la manera de sortearlo. Esperé porque el momento oportuno importa. Porque una vez que el sistema se cerró, no había escapatoria. Eso no es venganza. Eso es alineación. Eso es dejar que la realidad siga su curso cuando nadie interfiere. Y eso me lleva a la parte en la que la mayoría de la gente se equivoca. Creen que la lección aquí es no confiar en nadie. No lo es. La lección es confiar en lo que puedes verificar, confiar en los patrones, confiar en la coherencia y confiar en tu propia observación cuando algo no te parece bien. No en tu esperanza, no en tu apego, sino en tu observación. Porque la esperanza te mantendrá en una mala situación más tiempo que la lógica. Y el apego te convencerá de quedarte. Incluso cuando el resultado ya es evidente. No me arrepiento de lo que pasó. No. No porque fuera fácil, sino porque era preciso. Todo lo que sucedió ya estaba en marcha. Simplemente dejé de fingir que no lo estaba. Y una vez que lo hice, todo encajó. Limpio, claro, definitivo. Así es como se ve realmente el control. No es emocional. No es ruidoso. Es simplemente correcto. No solucioné mi situación discutiendo. Eso es lo primero que debes entender. Porque la mayoría de la gente hace lo contrario. Intentan explicarse. Intentan ser comprendidos. Intentan demostrar su valor para personas que ya decidieron no verlo. Yo también solía hacer eso. No funciona. No porque estés equivocado. Porque te diriges a la audiencia equivocada. Si alguien ya se ha formado una opinión sobre ti, más palabras no la cambiarán. Mejores explicaciones no lo solucionarán. Lo único que haces es gastar energía en un sistema que no está diseñado para reconocerte. Así que, lo primero que hice fue dejar de explicar. Eso no significa que me rindiera. Significa que redirigí. En lugar de intentar ganarme a la gente, construyeron algo que no podían ignorar en silencio. Esa es la parte que la mayoría de la gente se salta. Quieren progreso visible, reconocimiento inmediato, una reacción. No lo conseguirás al principio. El progreso real parece invisible al principio. Largas horas, sin reconocimiento, sin retroalimentación, solo trabajo y constancia. Ahí es donde la mayoría de la gente abandona porque siente que no está pasando nada. Algo está pasando. Estás construyendo una posición. Y la posición importa más que la opinión. Cuando yo estaba en esa cámara del reactor, a nadie le importaba mi aspecto. A nadie le importaba mi pasado, mi familia ni cómo me trataban fuera de esa sala. ¿El sistema funcionaba o no? Así es como funcionan los entornos reales y ahí es donde quieres estar en lugares donde los resultados importan más que la percepción. Así que, si estás en un trabajo donde te sientes subestimado, deja de intentar cambiar cómo te ven los demás. Cambia lo que produces. Haz que tu trabajo sea innegable, no más ruidoso, mejor, más limpio, más preciso. Porque cuando tu producción es sólida, el sistema eventualmente se ajusta. No porque la gente de repente te respete, sino porque tienen que hacerlo. Eso es diferente. El respeto basado en la emoción es inestable. El respeto basado en la necesidad es el que perdura.
Lo mismo se aplica fuera del trabajo. Si tratas con personas que constantemente te minimizan, te interrumpen o te hacen sentir que necesitas ganarte el respeto básico, no lo solucionas esforzándote más. Lo solucionas estableciendo límites, límites claros, no emocionales, no reactivos, simplemente consistentes. Tú decides qué quieres tolerar y luego atenerse a ello. Esos son los límites. No muros, no castigos. Estructura. Si alguien cruza esa estructura, no discutes al respecto. Ajustas tu acceso. Menos tiempo, menos información, menos disponibilidad. Simple. La gente lo llamará frialdad. Que lo digan. La frialdad es simplemente lo que parece cuando dejas de sobrepasar los límites. Otra cosa que la gente ignora es el dinero. No la cantidad, sino la comprensión. Mis padres no lo perdieron todo por ser descuidados. Lo perdieron porque confiaron en algo que no entendían. Firmaron documentos que no leyeron completamente. Confiaron en que alguien más se lo explicara. Ese es un error que no te puedes permitir. Si no entiendes un contrato, no lo firmes. Si alguien te presiona para que te muevas rápido, ve más despacio. Si algo suena demasiado limpio, demasiado fácil, demasiado garantizado, no lo es. Eso no es paranoia. Eso es reconocimiento de patrones. La misma lógica se aplica a las relaciones. Si alguien se beneficia cada vez que... Si te comprometes, pierdes cada vez que te ajustas, eso no es equilibrio. Eso es extracción. Y una vez que veas que tienes que tomar una decisión, quédate y sigue pagando el precio o retrocede y toma el control de lo que puedas. La mayoría de la gente espera demasiado para tomar esa decisión. Esperan que las cosas cambien. Esperan que la gente se dé cuenta. Esperan que el tiempo arregle algo que un comportamiento ya ha demostrado ser estable. No lo hará. El tiempo no cambia los patrones. Los refuerza a menos que lo interrumpas. Esa es tu rol. No para arreglar a la gente, sino para decidir tu posición en relación con ellos. Eso es todo. Y una vez que haces eso, ya no necesitas buscar validación. No necesitas demostrar nada en cada conversación. No necesitas ganar en cada momento. Solo necesitas ser coherente en tus decisiones. De ahí viene el control. No de tener razón, de ser estable, de no cambiar cada vez que alguien te desafía. De saber dónde estás y no negociar eso bajo presión. No entré en eso. Gala para demostrar algo. Entré porque ya sabía cómo estaban las cosas. El resultado no me sorprendió. Fue una confirmación. Esa es la diferencia. Si todavía estás tratando de demostrar tu valía, estás en una posición reactiva. Si estás construyendo algo que habla por sí mismo, tienes el control. Y el control no necesita ruido. No necesita aprobación. Solo necesita consistencia. En eso es en lo que te enfocas, no en cómo te ven las personas hoy. ¿Pero qué? Se vuelve innegable con el tiempo porque una vez que es innegable, no importa quién haya dudado de ti. El sistema se corrige solo. Y cuando lo haga, no tendrás que decir ni una palabra. No hice nada de esto por venganza. Eso es lo que la gente espera. Escuchan la historia, ven cómo termina y la etiquetan. Venganza, desquite, desquite. Es más limpio así, más fácil de entender. Pero no se trataba de eso. No creé nada nuevo. No tendí trampas. No empujé a nadie a una posición que... No nos estábamos moviendo ya hacia eso. Simplemente dejé de interferir. Esa es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Durante mucho tiempo, fui el amortiguador. El que se ajustaba. El que absorbía la tensión. El que hacía las cosas más fáciles para que los demás no tuvieran que lidiar con las consecuencias de inmediato. Pensé que eso estaba ayudando. No era así. Estaba retrasando. Y cuando se retrasan las consecuencias lo suficiente, la gente empieza a creer que no habrá ninguna. Es entonces cuando se sienten cómodos. Es entonces cuando van más allá.
Es entonces cuando los errores se convierten en patrones y los patrones se convierten en algo que no se puede deshacer silenciosamente. Así que paré. Dejé de encubrir. Dejé de explicar. Dejé de intervenir. Y una vez que lo hice, todo se desarrolló exactamente como ya iba a suceder. Eso no es venganza. Eso es consecuencia. Hay una diferencia. La venganza es emocional. Es reactiva. Haces algo porque quieres que otra persona sienta lo que tú sentiste. La consecuencia es neutral. No le importan los sentimientos. Simplemente sigue el curso de los acontecimientos. La estructura ya existe. Si construyes algo inestable, se derrumba. Si rompes las reglas que están diseñadas para ser aplicadas, se vuelven en tu contra. No porque alguien te esté atacando, sino porque así funciona el sistema. Y una vez que entiendes eso, dejas de intentar controlar los resultados directamente. Te enfocas en la alineación. Te aseguras de no estar en el camino de algo que está a punto de caer. Te haces a un lado. Eso es todo. Eso es lo que hice. Me aparté del camino y me aseguré de no estar conectados cuando todo se derrumbó. Por eso ese documento importaba. No emocionalmente, sino legalmente. Me separó de sus decisiones, de su deuda, de sus consecuencias. La mayoría de la gente piensa que cortar lazos es dramático. No lo es. Es estructural. Estás definiendo dónde terminas tú y dónde empieza otra persona. Y si no lo defines claramente, alguien más lo definirá por ti. Generalmente de una manera que les beneficie. Eso es lo que les pasó a mis padres. No establecieron límites con Britney, así que ella les impuso esas ideas en torno a su dinero, a su futuro, a todo lo que creían seguro. Y para cuando se dieron cuenta, ya estaba todo decidido. Así es como la mayoría de las situaciones familiares se desmoronan. No en un instante. En pequeñas decisiones que nadie cuestiona hasta que se acumulan, la gente quiere creer que la familia los protegerá de eso. A veces lo hace, a veces no. La familia no se define por lo que la gente dice cuando las cosas van bien. Se define por lo que hacen cuando hay problemas. Presión, cuando hay dinero de por medio, cuando hay riesgo, cuando hay algo que ganar. Es entonces cuando ves la estructura real, no la versión que la gente presenta, la que manejan. Y una vez que la ves, tienes que decidir qué hacer con ella, puedes ignorarla, fingir que no existe, esperar que cambie, o puedes aceptarla, adaptarte y seguir adelante basándote en la realidad. Elegí la segunda opción, no porque me hiciera sentir bien, sino porque era la correcta. Y la precisión importa más que la comodidad. Tiempo. No necesitaba que admitieran que estaban equivocados. No necesitaba una disculpa para seguir adelante. No necesitaba que me dieran un cierre. El cierre es comprensión. Es saber exactamente qué pasó, por qué pasó y qué vas a hacer al respecto. Eso es todo. No se necesita conversación. No se necesita acuerdo. Una vez que entiendes la estructura, no necesitas permiso para salirte de ella. Y salir no te hace frío. Te hace claro. Hay una diferencia. Frío es cerrarse. Claro es. Decidí. No me bloqueé. Tomé una decisión y me mantuve firme. Por eso, cuando todo sucedió, no reaccioné. Porque nada de lo que pasó fue información nueva. Fue solo una confirmación. Y la confirmación no requiere emoción. Requiere coherencia. Así que, si estás viendo esto y pensando en tu propia situación, observa los patrones, no los momentos. Observa lo que se repite. Observa lo que permanece igual incluso cuando la situación cambia. Esa es tu verdadera respuesta, no. Lo que alguien te dice, no lo que esperas, sino lo que realmente sucede. Y una vez que lo veas con claridad, actúa en consecuencia, no en función de lo que desearías que fuera. Porque cuanto más esperes, más caro se vuelve. No solo a nivel financiero, sino también personal, mental y estructural, todo se acumula. Buenas decisiones, y también malas. Así que toma la decisión pronto y mantente firme.
Esa es la parte con la que la gente tiene dificultades. No saber qué hacer, mantenerse constantes una vez que deciden. Pero ahí es donde todo cambia. No de un solo golpe. Momento, en el seguimiento. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que esto no era solo una historia. Es un patrón. Y los patrones aparecen en todas partes, en el trabajo, en las relaciones, en historias familiares de las que no se habla abiertamente. Algunos las llaman historias de venganza. Otros, dramas familiares. La mayoría de las veces, son simplemente situaciones en las que la realidad finalmente se impone. Si quieres más de eso, no solo historias, sino cómo funcionan realmente, suscríbete porque la verdad no tiene por qué ser bien arreglado. Solo necesita verse con claridad. Nota final: esta historia es una obra de ficción, pero las valiosas lecciones que abordamos son completamente reales y siguen ocurriendo a muchas personas a diario. Si este estilo no es de tu agrado, no hay problema. Siéntete libre de buscar otro contenido que se ajuste mejor a tus necesidades.